¿Qué pasa, amantes del ciclismo? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin, después de unos meses de rumores, de mentiras, de verdades, por fin tenemos el recorrido del Tour de Francia para el 2024. Un Tour el cual ya conocíamos sus primeras etapas y últimas etapas y no me voy a entretener mucho en analizarlas. El Grand Départ será por primera vez en Italia y saldrá desde Florencia y será la primera etapa del Tour con más desnivel acumulado de la historia. 205 kilómetros, los cuales reúne 7 puertos, creando una jornada de media montaña donde puede ganar desde una fuga hasta un favorito. El último puerto está a 20 kilómetros del final en Rimini, ciudad que verá por primera vez en la edición a un corredor vestirse con el glorioso maillot amarillo. La segunda etapa serán otros 200 kilómetros con un final que puede ser dudoso en Bolonia, ya que el último puerto son 2 kilómetros al 10% y se puede liar muy parda, y no creo que con esta subida a 12 kilómetros de meta los sprinters puedan sobrevivir. Tercer día y de nuevo otra etapa larguísima de 225 kilómetros que acaba en Turín, primer día que es claramente para los sprinters puros, la última etapa que tiene final en Italia, ya que al día siguiente tenemos la primera etapa de montaña, salida de Pinerolo y final en Valois. Una etapa que es un poco incierta porque vale que este es Estrier, que son 40 kilómetros casi de puerto, Montgenèvre y el mítico Galibier, pero es que los tres puertos lo único duro que tienen es que dos pasan de los 2000 metros, porque miran los porcentajes y Estrier tiene 4% durante 4 kilómetros, Montgenèvre son 8 kilómetros al 6% y el Galibier son 23 kilómetros al 5,1%. Yo creo que en el Galibier lo probarán porque el descenso es el mismo que hicieron en 2022 con esa recordadísima bajada de Pidcock y se puede jugar las cartas con un ataque arriba del Galibier o probando en la bajada. El día acaba en Valois después de una etapa de casi amateur con 138 kilómetros de longitud. Una quinta etapa que nos aleja ya de los Alpes con salida en Saint-Jean-de-Maurienne y con final en Saint-Bulbas. Una etapa sin complicaciones y que seguramente sea de nuevo para los sprinters, al igual que la etapa siguiente con salida en Mâcon y final en Dijon, una etapa que nos lleva hacia el norte de Francia con sus 163 kilómetros. Al día siguiente, en la séptima etapa, tendremos otra prueba seria con esa contrarreloj con salida en Nuits-Saint-Georges y con final en Gevrey-Saint-Chambertin con 25 kilómetros de longitud. Una crono totalmente llana, menos el final, el cual tendrá una pequeña subida de 1 kilómetro y 600 metros con 6% de desnivel. En esta crono se pueden marcar diferencias, sobre todo con esa gente tipo Enric Mas que se les da mal la crono y un minuto pueden perder mínimo, pero gente que se les dé más o menos bien la modalidad, no creo que pierdan más de 30 segundos. Octava etapa, día que empieza en Sommer, en Axois, y que luego de 176 kilómetros acaba en Colombey-Les-Deux-Églises. Una jornada con un inicio duro, sobre todo para los sprinters, ya que reúnen 5 subidas clasificadas, y aunque no aparezca en este vídeo que presenta la organización, el final será llano para los velocistas que sobrevivan. Siguiente día y sorpresón, 200 kilómetros, una etapa con inicio y final en Troyes, donde encontramos 14 tramos de esterrato, un total de 32 kilómetros de tramos de tierra. Los corredores tendrán que lidiar con polvo y los problemas porque estos días siempre hay algún incidente y espero que no fastidie la carrera, pero las piedrecillas siempre pueden crear pinchazos y caídas. Esos 6 tramos al final pueden ser claves para decidir el ganador de la etapa, que yo creo que será para un corredor de la escapada. Luego del primer día de descanso en Orleans, saldremos desde la misma ciudad hacia Saint-Amand-Montrond, con 187 kilómetros, donde según Proudhon, el director del Tour, es una etapa engañosa ya que el pelotón se tendrá que exponer a carreteras amplias y expuestas al viento dependiendo del tiempo que haga ese día. Con solo 3 cambios de dirección en los últimos 30 kilómetros, las posibilidades de que puedan suceder abanicos son muy grandes. Después de este engaño de etapa, si algún corredor pudo perder algo de tiempo, lo podrá recuperar en esta etapa por el macizo central de 211 kilómetros y sobre todo ese último tercio de etapa con puertos duros como el Col de Nerón, 4 kilómetros al 9%, el Pas de Peyrol que son 4,4 kilómetros al 8% y luego del Col de Font des Serres de 3 kilómetros al 6% llegaremos al Lorient como se hizo en 2016. Con dirección descendente hacia los Pirineos nos encontramos con la 12ª etapa con salida en Aurillac y con final en Villeneuve-sur-Lot, luego de otros 204 kilómetros. Una etapa que según el director del Tour
Puede ser para los cazetapas con un recorrido sinuoso donde las dos últimas veces que se ha llegado a Villeneuve-sur-Lot ganaron los escapados, pero seguramente será una etapa que la lucharán los más rápidos del pelotón. Etapa ya con olorcillo a montaña, salimos de Agen y luego de 171 kilómetros llegamos a la mítica ciudad de Po, una etapa que de nuevo será luchada por los sprinters. Unos 2 días siguientes con 2 etapas de montaña. La primera etapa será la 14ª, una jornada que es llana, hasta el primer coloso, el Tourmalet, que se sube por la parte de Luz-Saint-Sauveur, que para mí es la más dura, luego de sus imponentes 20 kilómetros al 7% de media y el descenso hasta Saint-Marie de Campagne, subimos el Orquet d'Ansissan, un puerto no muy duro de 8 kilómetros al 5,1%, y luego del Orquet tendremos el puerto del día, que será el final en Pla d'Adet, 10 kilómetros al 8%. Una pena que no se suba hasta arriba del todo en el Col de Portet, porque es un homenaje a Pulidor, a Pupu, ya que aquí en el 74 fue su última victoria en el Tour, enfrente del todopoderoso Merckx. Un puerto que reúne lo más duro al principio y donde los últimos 3 kilómetros son algo llevaderos, y si la gente quiere atacar y ser valiente, lo tendrán que hacer desde pie de puerto. Etapa corta de 152 kilómetros, pero eso no le quita lo duro que será. Segundo día por los Pirineos, la más dura de las dos claramente, etapón de 200 kilómetros que empieza a balón parado con la subida al Peire-Sur. Luego del Peire-Sur vendrán el Col de Mente y el Portet d'Aspet, y después de un terreno llano llegamos al Col d'Agnes, de 10 kilómetros al 8%, y seguidamente del Port de l'Ers y luego de un descenso y unos kilómetros en llano llegamos a la perla de esta etapa, que es la subida a Plateau de Belle, un puertaco de 16 kilómetros al 8%, una subida que a mi parecer se parece mucho al Alpe d'Huez, ya que tiene un inicio durísimo y tiene un final en llano. Una etapa que no reúne todos los puertos de seguida, no es una etapa que reúna todos los puertos ahí como si fuera un terreno rompepiernas, como si fuera una traca, pero que tiene 4.850 metros de desnivel, que es una barbaridad, y aunque parezca que no, castigará mucho las piernas antes de llegar a Plateau de Belle. Luego de poner fin al dúo pirenaico y el día de descanso en Grisant, tomamos dirección a Alpes con llegada a Nîmes y su famoso anfiteatro, luego de 187 kilómetros, una etapa que le dará opción de victoria a los sprinters después de 2 días de sufrimiento máximo por las montañas. La 17ª etapa iniciará en Saint-Paul-Trois-Châteaux y será una etapa con tendencia ascendente hasta Gap, donde luego de un ligero descenso llegamos a la parte más importante del día con el entrante del Col de Ballard, 7 kilómetros al 7%, y luego de un terreno incómodo tendremos la perla del día, que es ese Col de Noyer, de 7 kilómetros y medio al 8,4%, y seguidamente del descenso tendremos la sosa subida hasta Super de Voluy. Una etapa que, viendo el recorrido, creo que se la jugarán los escapados, no creo que los favoritos fuercen la máquina a la espera de los siguientes días, y si se la quieren jugar va a tener que ser en el Col du Noyer, porque como he dicho, la subida Super de Voluy, quitando el primer kilómetro, es muy tendidita y no se podrán hacer diferencias. Antes de la traca final, los sprinters tendrán su último día de gloria en esta ronda gala con el final en Barcelonet, y aunque hayan tramos que puedan ponerlos en dificultades, creo que la victoria se decidirá entre los más rápidos del pelotón. Unas 3 últimas etapas que rezo a todos los santos y dioses para que la carrera llegue sin decidirse, ya que son etapas súper bonitas. Iniciamos las etapas por los Alpes con este etapón corto de 145 kilómetros, pero que para mí es la etapa reina de esta edición. Concentra 3 puertos de más de 2000 metros de altitud. El primero, el Col de Vars, 19 kilómetros al 6%, y luego del Col de Vars llegamos al que para mí es el gran coloso de esta edición, el Col de la Bonette, con sus imponentes 2800 metros de altura y los 23 kilómetros al 7%, un puerto constante que destrozará las piernas de los corredores antes de un descenso larguísimo y peligroso, una bajada que desembocará en la ciudad de Isola, donde dará comienzo el último puerto del día, Isola 2000, 16 kilómetros al 7%, un puerto duro al principio y donde los últimos kilómetros baja un poco el porcentaje. De nuevo, la gente tendrá que poner las cartas en juego al principio de la subida, y ese puerto del Col de la Monette en medio es clave para organizar la escabechina. Luego de este tapón alpino tenemos la ya conocida etapa con final en Culil y con puertos míticos y duros como el Col de Turigny, Col de la Colmian y el inédito puerto en el Tour de Francia, el nombrado Col de Culil, 15 kilómetros constantes al 7%. Un Tour de Francia que no acabará en París como consecuencia de los ya sabidos Juegos Olímpicos, y la organización ha aprovechado este hecho para poner una crono el último día, haciéndonos recordar y soñar esa crono del 89 entre Fignon y Le Mans,
que ojalá se vuelva a repetir en este Tour. 35 kilómetros de crono que no serán nada fáciles, con 2 subidas después de salir de Mónaco. La Turbie serán 8,1 kilómetros al 5,6% y el Col d'Es 1,6 al 8,1%. Luego de este primer tramo llega la bajada hasta Niza, donde los corredores tendrán que pasar por el famoso paseo de los ingleses para concluir este Tour de Francia. Viendo este Tour desde la lejanía y habiendo analizado todas las etapas y sus recorridos, lo veo y me resulta espectacular, pero no me acaba de convencer del todo. No hay un etapón de montaña como el que organizó el año pasado el Tour, por ejemplo la etapa de Morsin, un encadenado de puertos bestial, o la etapa del Col de la Loze, un encadenado de puertos también brutal. Los puertos, la mayoría, me parecen muy flojos. Suben Galibier por la vertiente de Lautaret, que es flojita, Sestriere, que es largo pero muy flojito, y Sola 2000, que está bien pero no es un gran puerto de montaña. En vez de subir hasta el Col de Portet, llegan solo a la estación de esquí en Pladadet, y excluyendo Plateau de Belle, Tourmalet, La Bonette y la etapa del Culil, lo otro me parece un chiste de verdad. Parece que la organización no ha querido meter etapas duras, porque después miras el kilometraje y son etapas con los mismos kilómetros que se corren en el Tour del Porvenir. Pero como siempre pasa, la carrera la hacen los corredores, no el recorrido, y ya vimos como el año pasado en cualquier terreno la carrera se hacía emocionante. Lo mejor de este Tour es la implantación de esta etapa de este rato, que para la gente que diga que es una etapa más, esta gente está muy equivocada. En este terreno puede pasar de todo: pinchazos, caídas, averías, ataques desde lejos, puede haber lluvia y puede pasar de todo, de verdad, puede pasar de todo. Y es una etapa que puede ser clave. También me gustan mucho las últimas 3 etapas, que como he dicho antes, rezo a todos los dioses para que llegue igualada, y también las 2 cronos, aunque sean cortas para los más veteranos. También el inicio es muy duro con esas etapas en Italia, sobre todo la primera. En resumen, es un Tour conservador que no es extremadamente exigente, pero que hay muchas etapas que tenemos que descubrir todavía porque son un engaño, y con esta generación de corredores es espectacular todo. Y comparando el Giro de Italia con el Tour de Francia, de momento me parece muchísimo más atractivo el Giro que el Tour. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. Ya hemos finalizado, hasta no sé cuándo se presentará la Vuelta a España. Han dicho que han presentado las 3 primeras etapas por Portugal, pero no encuentro el perfil ni nada. Y hemos entrado en la época de esa sección que tanto nos gusta de los nostálgicos. Dejarme por aquí abajo ideas para los nostálgicos, porque os gustan un montón, tiene un montón de visitas, un montón de comentarios, un montón de likes. Y nada, darle like, suscribiros si no lo estáis, que es gratis. Y si has llegado hasta aquí es que te ha encantado el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Adiós!